Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Erika Udore. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Recordemos que este es un espacio donde la palabra se convierte en un faro y la información en un impulso que contribuye a un futuro distinto, a un mejor futuro. Este es un espacio digital, gratuito, abierto. Aquí nos hacemos llegar de grandes especialistas en distintas áreas para crecer en mente, cuerpo y alma. Aquí no solamente vas a encontrar información, vas a encontrar conocimiento, caminos, te puedes espejear con alguna historia. Aquí vas a descubrir que no estás solo y que todo lo que has vivido puede ser convertido en un propósito. Gracias por darte el tiempo nuevamente para abrir tu mente, corazón y alma. Lo que hoy sembramos puede ser ocupado el día de mañana. Y bueno, para empezar, quiero presentarles a las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional, la abogada maestra Carla Estefanía Santillán, su servidora Erika Udoira, Zaira Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval. Mujeres con la certeza de que con información podemos crear un mundo mejor. Y bueno, para que esta charla sea lo más amigable posible, recordemos que este es un espacio sagrado y seguro. Aquí no estamos para juzgar, aquí estamos para compartir, para apoyarnos, para darnos conocimiento. Recordemos que si tienen alguna duda, se puede levantar la mano o pueden escribir en el chat. La cámara es opcional, el micrófono de preferencia tenerlo cerrado. Y bueno, tener a la mano lápiz, pluma, algún cuadernito para ir apuntando cualquier duda que puedan tener. Y bueno, hoy tenemos a dos grandes abogadas que para mí es un gran placer presentar a cada una de ellas, hermosas por dentro y por fuera. A las dos ya las hemos tenido aquí en el Foro de Protección, pero hoy se unen para hablar con mayor profundidad de un tema que hoy nos trae aquí. Ellas desde su campo se les comparten desde su área y hoy quieren profundizar. Voy a iniciar por la abogada maestra Carla Estefanía Santillán. Ella es una mujer cuya vida, vocación se han unido para transformar el dolor en una defensa y el miedo en justicia. Ella es especialista en derecho familiar con enfoque internacional y con una maestría en derecho corporativo, lo que le ha permitido no solo representar legalmente a quienes más lo necesitan, sino también estructurar asociaciones, casas refugio y proyectos con impacto social y espiritual en distintos países. Su labor une el derecho con la compasión, la estructura, la ternura y la sensibilidad con la estrategia. Desde su experiencia como abogada, mujer altamente sensible y líder con propósito, ha caminado con firmeza por juzgados, embajadas, comunidades, siempre llevando en alto la dignidad de las familias y de las mujeres. Su especialidad es el derecho familiar internacional, pero su legado va más allá de las leyes. Es la capacidad de crear estructuras de protección para almas vulnerables a través de lo jurídico y lo divino. Y la abogada Mayra Daniela Ramos Monreal, maestra en coaching integral y organizacional, abogada en enfoque de derecho penal y derecho en niños, niñas y adolescentes, diplomada en atención y víctimas del delito, maestrante en materia acusatorial y adversarial, perdón, con más de 15 años de experiencia en función pública en materia de Procuraduría de Justicia, miembro del claustro docente de Institución de Justicia Alternativa, gestora de paz, promotora de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la creación de entornos seguros para ellos. Y bueno, si sigo, no voy a terminar y me voy a acabar aquí la hora. Así que quiero que compartamos el día de hoy el tema que nos une. Niños, niñas y adolescentes violentados, una justicia que no alcanza. Cuando el hogar deja de ser seguro, no hay un lugar que lo sea para ellos. Y bueno, este tema nos trae ahí. Muchísimas gracias a cada una de ustedes, Mayra, Carla, gracias por decir sí el día de hoy a esta hermosa misión. Muchísimas gracias por su apoyo.
Y pues bueno, vamos a empezar, cada una desde su área de abogacía, pues nos va a platicar e informar qué derechos tienen los niños, niñas y adolescentes con relación a cuando ya no están seguros ni siquiera en su propio hogar. Muchas gracias, Mayra, por acompañarnos y Carlita. Y pues bueno, ya tengo desarrolladas aquí algunas preguntas. Sobre el camino se vale levantar la mano o poner alguna pregunta en el camino aquí en el chat. También se puede. Vamos a irnos un pasito a la vez. Iniciemos con esta pregunta. Mayra, vamos a tener un orden. Mayra, si gustas tú primero y después Carlita desde el área que les compete como abogadas. ¿Qué es, qué es institucionalizar a un niño, niña o adolescente? ¿Qué significa eso? Muy bien. Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero agradecerte a ti, a Carla, que hayamos tenido la oportunidad de crear este espacio. Me siento muy honrada de nuevamente estar con ustedes y tratar temas de esta naturaleza. El tema de niñas, niños y adolescentes es un tema extremadamente sensible. Pero además hablar de un tema como la institucionalización de estas niñas, niños y adolescentes lo es aún más. ¿Por qué? Cuando hablamos de una institucionalización, hablamos de niñas, niños y adolescentes o adolescentes que por alguna razón tienen una representación por parte del Estado. Esta representación por parte del Estado puede ser originaria o puede ser derivada. Esto va a depender de la razón por la cual esos niñas o adolescentes fueron institucionalizados. Para comprender un poquito más sobre esto, existen situaciones en las que los niños se encuentran relacionados con procesos jurídicos, que pueden ser desde asuntos muy sencillos o que pudieran parecer sencillos hasta asuntos muy complejos. Por ejemplo, cuando papá y mamá están en un proceso de divorcio y que dentro de este proceso de divorcio no han terminado de ponerse de acuerdo quién va a asumir la custodia o, en su caso, cómo se van a fijar las convivencias, ¿verdad? Cuando ocurren estas discrepancias y no se pueden poner de acuerdo de alguna manera y que el juzgador de la materia está advirtiendo esta situación, todas las personas involucradas en procesos con niñas, niños y adolescentes saben que deben de juzgar con perspectiva de esta situación, porque ellos son un grupo vulnerable, ¿verdad? Las niñas, niños y adolescentes. Y entonces tienen que actuar en razón de un principio que se llama el interés superior de la niña. Cuando se advierte que en un proceso como el que te acabo de ejemplificar, los papás no se han puesto bien de acuerdo o incluso para el juzgador existe la duda de quién pudiera tener un mejor derecho o más que un mejor derecho, un mejor cuidado sobre estos niños, niñas y adolescentes, entonces solicita apoyo para que estos niños sean supervisados o sean apoyados por parte del Estado. En Jalisco, por ejemplo, esta representación o esta institucionalización la ejerce lo que conocemos como Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por parte de esta institución o de esta instancia, que se entiende como un órgano administrativo, pero que al final de cuentas resuelve sobre restitución de derechos sobre estos niños que pudieran estar en una situación de vulneración de derechos, pues ellos asumen esta representación y los supervisan, monitorean y por supuesto hacen un diagnóstico integral de cuál es la situación sobre estos niñas, niños y adolescentes para consecuentemente actuar, realizar acciones, procesos, etcétera, en los cuales el juzgador o la persona que tiene la situación principal a cargo pueda tener mayor claridad y un mejor panorama de dónde estas niñas, niños o adolescentes pudieran estar mejor cuidados o cuál decisión pudiera ser la más favorable para ellos. Este ejemplo que te acabo de referir al principio, pues pudiera parecer algo sencillo, ¿no? Y a lo mejor en el Inter encontramos que con independencia de que sí existe una institucionalización, las niñas, niños y adolescentes pueden seguir
en un hogar o pueden continuar bajo resguardo de alguno de sus progenitores. Pero, por ejemplo, existen otro tipo de situaciones donde, por ejemplo, las niñas, niños o adolescentes son afectos de violencia en casa. Ellos son los que sufren los maltratos físicos, los maltratos psicológicos, los maltratos verbales. Y entonces ahí es cuando la situación se torna complicada, ¿verdad? Si en casa, que es donde los niños deben de estar cuidados, protegidos y amados, es el lugar en donde están siendo violentados, pues entonces, cuando esta persona a cargo de esta investigación, porque estamos hablando de un delito, y en este caso le compete a un ministerio público llevar a cabo la investigación, pues también ellos toman la decisión de institucionalizar a estos niños y nuevamente dar vista a la Procuraduría de Protección, que conocemos también por sus siglas como PEPENA, para que ellos realicen estas labores, estos diagnósticos, estas acciones, pero además se lleven a cabo las medidas de protección conducentes. Estas medidas de protección pueden variar en relación al caso específico de la niña, niño o adolescente, la necesidad o la circunstancia específica o la violencia que estén viviendo. Pero lamentablemente, Erika, una de estas decisiones que pudieran tomarse como medidas de protección es la separación del domicilio. Y cuando se toma una determinación de esta naturaleza, por supuesto que el derecho primordial también de los niños es vivir en un entorno familiar. Pero por supuesto que este entorno familiar debe de ser sano, ¿verdad? Debe de ser adecuado, debe de propiciar que tengan un desarrollo integral de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus necesidades y que todas esas necesidades puedan ser suplidas. A veces estas acciones, estas medidas, estos diagnósticos que son llevados por grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios, que son integrados por un abogado, por un psicólogo, por un trabajador social, no alcanza para poder encontrar redes de apoyo familiar propicias. Es decir, que si a lo mejor papá y mamá son los que están violentando al niño, pues podemos en orden buscar algún familiar que pueda asumir la guarda y cuidado, entre tanto se resuelve la situación jurídica. Pero a veces no existe una red familiar propicia por diversas circunstancias. Y entonces ahí es cuando sucede lo más grave en una institucionalización, cuando deja de ser solamente un monitoreo, una supervisión y completamente quedan bajo cuidado y representación del Estado. Es decir, son retirados del núcleo familiar, son retirados de casa y ¿qué crees? Son incorporados a lo que conocemos como casa-hogar o albergues, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se complica más la cosa porque es más difícil realizar una efectiva restitución de derechos. Lamentablemente, en estas casas hogares, en estos lugares, los niños, niñas y adolescentes que se incorporan, pues pueden acceder a derechos a lo mejor básicos, primarios, como es el alimento, cómo son los cuidados, probablemente seguirle propiciando la educación, etcétera. Pero esos niños ya están siendo vulnerados más allá. ¿Por qué? Porque se les sacó de un núcleo familiar y porque además este trauma o esta consecuencia psicoemocional que van a vivir ellos al ser separados de casa y entrar a un entorno diferente y ajeno para ellos, muy probablemente no alcancen todas las acciones que el Estado pueda realizar para que efectivamente esto les sea restituido, realmente sean acogidos en un estado de derecho, pero además ya no hablamos de la normatividad, ya no hablamos del aspecto jurídico. Sabemos que para las niñas, niños y adolescentes es primordial también que en su desarrollo, en su sano desarrollo, se les propicie amor, se les propicie seguridad, se les propicien condiciones para que ellos puedan fortalecer su autoestima y todo esto que conforma su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero también a tener una seguridad en su sano desarrollo, en su integridad y en la convivencia hacia los otros. Entonces, cuando hablamos de institucionalización,
Hablamos de todos estos aspectos en donde las niñas, niños y adolescentes, por alguna razón, tienen una representación o definitivamente el cuidado absoluto por parte del Estado a través de las instituciones correspondientes que realizan las restituciones de derecho. Ok, muchísimas gracias, Mayra. Antes de, por acá ya están saliendo algunas preguntas, pero primero quiero cederle la palabra a la abogada Carlita porque seguramente por ahí pueden salir muchas respuestas también. Adelante, Carlita. Muchas gracias. Continuando con esto, yo hablando desde el ámbito que a mí me compete, que justamente es del derecho familiar, es interesante ver el tema de la institucionalización. ¿Por qué? Porque justamente a mí me ha tocado muchos clientes que acuden conmigo con el miedo de decir, licenciada, es que si me divorcio, me dicen que me van a mandar al DIF. Si me divorcio, me dicen que me van a quitar a los niños y se los van a llevar al DIF. Esa es la palabra que utilizan. Aquí en México, claramente, sé que en Estados Unidos está este CPS, cada país obviamente tiene su institución, ¿no? Pero aquí en México así lo dicen. Entonces, el miedo que obviamente ellos, sobre todo las mujeres muchas veces no denuncian porque los propios hombres también les dicen, si tú llegas a denunciar, perdón, a demandar en este caso el divorcio, la custodia, la pensión, hablando en el ámbito familiar, yo voy a decir que tuviste depresión, yo voy a decir que haces esto, esto y esto, entonces nos van a quitar a los niños, ¿eh? Ni tú ni yo nos los vamos a quedar. O sea, imagínate la gravedad de amenaza que le están diciendo a la mujer, a la mamá, ¿no? Entonces, la licenciada Mayra no me va a dejar mentir. La realidad es que por eso muchas veces no se demanda o no se denuncia violencia que están viviendo propiamente las mujeres y también los menores, ¿no? Entonces, bueno, yo comenzando desde aquí, desde lo familiar, ya cuando acuden conmigo, que se animan a tener esta asesoría, esta primera asesoría, ya les explico que justamente pues la realidad no es así. Acá en lo familiar, claro que hay que acreditar la violencia, justo se puede acreditar con denuncias, se puede acreditar con bastantes formas, pero nosotros en lo familiar buscamos que los niños se vayan a una institución que sea lo último que podamos, a donde podamos llegar. ¿Por qué? Porque primero queremos demostrar justamente que si los niños se van están con mamá, yo quiero acreditar que es un lugar seguro, que si bien es cierto, viene de una violencia o que si bien es cierto, no está trabajando ahorita, pero busco la forma para lograr que los niños no se vayan. Ojo, siempre y cuando la mamá tenga toda la disposición que realmente sí podamos acreditar que los niños van a estar bien con ella, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, pero esto es hablando de mamás y papás. ¿Qué pasa? Porque también he tenido clientas, abuelas, abuelos que acuden conmigo a decirme, necesito demandar a los papás de mi nieto. ¿Por qué? Porque en este caso, pues está viviendo, mi nieto está viviendo violencia, no está bien como le están educando, tal y tal y tal. Entonces, hubo una ocasión que no se me olvida, que realmente cuando, bueno, represento en este caso a la abuela, me dieron en este caso la custodia provisional de los menores, pero estuvimos a nada. En este caso, que los menores se pudieran ir al DIF, ¿no? A una institución. Y tenía la abuela un pavor, pero sí se pudo acreditar que no, que estaban bien con ella. O sea, se buscó la forma, obviamente los recursos, todo lo necesario para poder acreditar que iban a estar bien con la abuela. Porque en la realidad es que hay muchos niños que si bien es cierto no están bien con sus papás, también debemos de poner foco que los abuelos ya son muchas veces adultos mayores. Y eso, obviamente, claro que el juez también lo advierte. No es tan, o sea, no es como tan sencillo, es partir de una realidad. Yo sé que los abuelos aman y adoran a los nietos, pero desde una realidad jurídica, objetiva, tienes la capacidad. Y si no es ahí donde obviamente entran, sabes que si el abuelo no puede, lo voy a mandar con el tío, pero el tío está dispuesto, puede, no se entorpece. Y si no, ¿qué crees? Que ahí es donde viene y donde el niño se va a una institución, tristemente. Entonces, sí es importante que lo sepan, sobre todo para que las mujeres u hombres, porque ya ahorita es indistinto, o sea, aplica para los dos, donde claramente muchas mujeres también amenazan a los hombres. Ya saben, la mujer es muy emocional, me ha tocado, la verdad es que
puedo decirles que yo tengo un 50-50%, de clientes mujeres y clientes hombres, de verdad. Entonces, yo me doy cuenta también del dramatismo de la mujer. Yo soy mujer, entonces uno va a terapia porque sabe lo que es. Entonces, claro que me topo también con esta parte de que las mujeres amenazan en no te voy a dejar ver a los niños y todo esto. Entonces, sí hay que tener una buena asesoría en este caso para lo que quieres hacer, para que no te vayas con un falso positivo, para que obviamente puedas entender desde dónde estás actuando. Si lo vas a ventilar en derecho familiar, por el divorcio, por la pensión, por la custodia y todo esto, o ya hay violencia como tal y lo tienes que ventilar también en el ámbito penal, que es donde, en este caso, la especialidad de la licenciada Mayra. Entonces, sí hay que tener una asesoría porque es una línea súper delgada, lo familiar y lo penal. O sea, la violencia es un delito para empezar. ¿Me explico? Pero hay, obviamente, en lo familiar nos pueden dar órdenes de restricción, alejamiento, o sea, ciertas cosas, pero hay otras que solamente es en lo penal. Entonces, es poder identificar esto de a dónde me tengo que ir. ¿Me explico? Entonces, pero sí es muy triste cuando los niños ya van a un instituto porque, híjole, de por sí traen traumas y ahora con esto, pues claro que se van acumulando más traumas. Entonces, esta es mi intervención por lo pronto. Gracias, Carlita. Aquí me surge así de rapidísimo una pregunta. Como tú dices, Carla, la línea es muy delgada entre una abogada y la otra abogada. Y llega a pasar, no, es que a mí no me corresponde tu caso, entonces le toca a la otra abogada que se estén echando la pelotita entre una y otra y la persona no sepa para dónde caminar. Ustedes mismas pueden encaminar a la persona, decir, mira, no me corresponde, pero aquí está la abogada Mayra que te puede apoyar. ¿Sí llega a pasar así o simplemente lo sueltan? Por mi parte sí pasa así. Yo éticamente, la verdad, sí digo, ¿sabes qué? Esto va más por el ámbito penal, entonces sabes que esta ciudad niñez, o sea, es más fácil que lo veas aquí por el tipo de violencia que a lo mejor estás viviendo tú junto con los niños, ¿no? Entonces, pero también me toca como abogada familiar que yo a la par llevo el juicio de custodia, pérdida de patria potestad o algo así, pero estoy llevando también, puedo vincularme con la licenciada Mayra para que lleve la denuncia en el ámbito penal. Entonces, así lo podemos llevar. No es que se lleve uno y el otro, o sea, también mucho depende de las personas o de la propia economía o así, pero se pueden llevar los dos a la par para que se vaya uno por el ámbito familiar, o sea, por el ámbito civil y otro por el ámbito penal. Entonces se va reforzando los dos para que en algún momento salga mejor. Entonces, así lo hago yo. Muchísimas gracias, Carlita. Una pregunta, ¿cómo pueden comprobar? Creo que esto va más para ti, Mayra. ¿Cómo puedes comprobar que un niño está siendo golpeado o abusado en cualquiera de las formas? ¿Cómo puede comprobarlo? ¿O que el mismo niño tiene que llegar y dar el grito? ¿O cómo lo hacen para poderlo comprobar esa situación que el niño está siendo vulneralizado? Fíjate que esa pregunta es muy interesante y qué bueno que la haces, porque es importante puntualizar lo siguiente. Gracias a que los derechos de las niñas, niños y adolescentes han tenido o han pasado por periodos evolutivos muy interesantes, ¿no? Al inicio, las niñas, niños y adolescentes no tenían una voz, una autonomía. Ellos tenían que conducirse hacia las autoridades a través de sus representantes, sus tutores legales, y en este caso, pues sus progenitores, ¿verdad? Pero entonces imagínate, si los papás son los violentadores, pues no iban ellos a ir a hacer una denuncia de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, ahora las niñas, niños y adolescentes pueden acudir de modo incluso directo a poder denunciar, ¿sí? Las autoridades están obligadas a escucharlos, a las niñas, niños y adolescentes, y por supuesto tener la prudencia de su edad, pero se entiende que un niño a partir de los 6 años ya te puede expresar con sus palabras, bajo su entendimiento, lo que está viviendo en casa, puede ir a referir lo que le está sucediendo. Y en este sentido, tu servidora en la práctica tuvo conocimiento de muchas circunstancias en donde propiamente los adolescentes, que son los que ya son más avispados, acudían directamente y presentaban la denuncia. A veces ellos solitos, a veces acompañados
de un adulto que los representaba. En este caso, como nos decía la abogada Carla, bueno, pues a veces está la abuela, a veces está el tío, a veces está alguien que no está de acuerdo con la situación que vive el niño, la niña o el adolescente en casa y por supuesto que lo apoya, ¿no? Y aquí es donde volvemos a esta situación compleja, ¿verdad? Cuando llegan solos a denunciar, pues lo primero que pasa es, ¿sabes qué? Aquí te dejo porque te tengo que resguardar, pues llegaste solito, ¿no? Eso quiere decir que quién está al pendiente tuyo, ¿verdad? Y si llega con una red de apoyo familiar, justo lo que comenta la abogada Carla, en ese momento se comienzan las valoraciones pertinentes para poder determinar si esa red de apoyo puede ser viable para su cuidado. Y se toman en consideración muchas circunstancias. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es muy clara en puntualizar que situaciones como la pobreza o la falta de recursos económicos no puede ser suficiente para separar a un niño, niña o adolescente de un entorno familiar o no propiciarle una red familiar idónea, ¿verdad? Pero entonces sabemos que la pobreza o la falta de recursos económicos es una condición. Pero hay muchas otras que sí son importantes y que trascienden en el sano desarrollo de una niña, niño o adolescente. Como exponía el ejemplo la abogada Carla hace un momento, si estamos hablando de un adulto mayor, ya sabemos también que ellos son parte de otro grupo vulnerable, ¿no? Así como las niñas son un grupo vulnerable, los adultos mayores también. Ellos ya están en una etapa de vida en donde también requieren cuidados, en donde también requieren atención, en donde también requieren quizá que alguien los mantenga económicamente, pueden estar enfermos, etcétera, ¿verdad? Entonces, se hacen todas estas valoraciones y ahí es donde a veces el DIF, como lo ubica y como bien lo dice la abogada Carla, se vuelve como el ropavejero, ¿no? Ay, es que el señor del costal, ¿no? Viene y me va a quitar al niño, ¿no? Claro. Y pareciera que son unos ogros malvados, ¿no? Pero al final del día, pues ellos lo que están haciendo en su equipo multidisciplinario, porque no es una valoración unilateral, ¿verdad? Se hace en primer lugar y en orden primordial un estudio socioeconómico. Y entonces vamos a ver si esta red familiar puede asumir el cuidado de este niño, niño o adolescente en términos de economía, en términos de dinámicas familiares, ¿no? Porque a lo mejor podemos encontrar un tío muy bien intencionado que sí quiere asumir el cuidado de su sobrino, pero imagínate que sea un tío que ya tiene 7 hijos, ¿no? Y entonces que sea el único que trabaja y el único que provee y entonces pues se valoran esas circunstancias, ¿no? No nos bastan las buenas intenciones, sino que a lo mejor no existe una capacidad real para poder asumir también este cuidado, ¿verdad? Y luego, además de hacer un estudio socioeconómico, también se realiza un estudio psicológico, porque, y sobre todo, si estamos hablando de que el niño lo que está sufriendo es una violencia, sea de cualquier tipo, perdón, que sea económica, que sea psicológica, que sea física, o incluso que sea una violencia sexual, pues es obvio que necesita estar al cuidado de personas que tengan una sanidad mental, ¿verdad? Y entonces también se hacen estas valoraciones. Y también se realizan valoraciones jurídicas. ¿Qué tan propicio es jurídicamente hablando que estas personas que pueden ser consideradas como red de apoyo puedan llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces, las niñas, niños y adolescentes pueden llegar directamente con una autoridad a hacer de conocimiento cualquier situación que le pueda estar afectando. Y las autoridades ya sabemos que tenemos que actuar a través de ciertos protocolos, ¿no? Los protocolos son estos guías, son estos pasos que fueron creados y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice tienen que ser observados, ¿no? Cuando estamos hablando de grupos vulnerables. Y hay uno muy puntual para actuar con perspectiva y a favor de niñas, niños y adolescentes, donde en todo momento se tiene que contemplar el interés superior de la niñez. Y entonces, no es que propiamente las autoridades quieran meter en complicaciones a niñas, niños y adolescentes, sino que al contrario, al ellos darse cuenta de que pudieran estar siendo vulnerados en cualquiera de sus derechos,
pues tienen que actuar en consecuencia. Y como decía la abogada, pues a lo mejor yo sé que es un foro que se ve a nivel internacional y en cada país y en cada estado puede haber una figura diferente, pero en este caso, encontrándonos en Jalisco, es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuando hablamos del DIF como manera generalizada, esto ocurre porque esta Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes orgánicamente y estructuralmente depende de la partida presupuestal y de las dinámicas de organización que realiza el sistema de desarrollo integral para la familia, ya sea a nivel estatal o a nivel municipal. Por eso es que la gente propiamente dice, pues el DIF, ¿verdad? Y también aquí quiero decir algo antes de que se nos pase, porque lo vi muy interesante en la aportación que nos hace la abogada en el tema de que en el argot decimos probablemente muy ordinariamente, ¿verdad? Que los papás se dan de hijazos, ¿verdad? Los papás tienen un conflicto entre ellos y entonces utilizan a los hijos, ¿no? Antes era conocido como violencia vicaria y ahora estamos en la definición de la alienación parental, ¿verdad? Y esto lo puede hacer tanto el padre como la madre de estar utilizando a los niños. Este punto es súper importante porque, como te decía hace un momento, ahora las niñas, niños y adolescentes son escuchados directamente por las autoridades y las autoridades están obligadas a, en primera instancia, hacer caso y creerles, darles valor y credibilidad a lo que los niños dicen. Pero ¿sabes cuál es el problema aquí? Los niños, niñas y adolescentes son niños, son personas en etapa de formación, no tienen un criterio propio, ¿verdad? Por más que digamos, ay, mira, este niño me sorprende su inteligencia, es un niño. ¿Y qué crees? Que este niño, niña y adolescente, por sobre cualquier cosa, incluso aún y siendo sus progenitores los agresores, ellos de verdad son tan nobles que ellos aman a sus papás, a los dos por igual, y ellos quisieran que estuvieran papá y mamá bien y estar con los dos, porque pues quién no quiere una familia feliz, ¿verdad? Y entonces aquí viene la problemática, porque cuando papá y mamá empiezas a hacer uso de los chantajes emocionales, psicológicos y sentimentales, pues ponen en un entredicho a los niños, y más aún cuando son adolescentes, que no es porque ellos estén mal o tengan alguna situación en particular, todos pasamos por esa etapa y sabemos que es cuando nos hacen las cosquillitas muchas cosas, ¿no? Y los papás incluso dicen, si dices esto de tu mamá, si dices esto de tu papá, te voy a comprar esto, ¿no? Y entonces aquí lo malo es que cuando el niño, niña o adolescente llega leccionado con la autoridad, pues la autoridad no va a escuchar la verdad. Y no podemos estar revictimizando a los niños realizando una escucha tras otra o poniendo en entredicho lo que la niña, niño o adolescente dice. Y ahí está la gravedad del asunto, porque queriendo o pensando que estamos haciendo algo bien o que el ego, ¿no? El adultocentrismo de querer ganar, al final del día no se ponen a pensar que el que va a terminar perdiendo es propiamente el hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener una justicia adecuada, porque no va, la autoridad que está resolviendo o que está a cargo del proceso no va a tener la verdad sobre lo que realmente está viviendo ese niño, niña o adolescente y no va a resolver adecuadamente, ¿verdad? Y entonces aquí es donde a mí me interesaría mucho que quienes nos escuchan hagamos conciencia, ¿verdad? De que no es un juego, que cuando tenemos a niños, niños o adolescentes, a nuestros hijos involucrados en un proceso jurídico, debemos ser absolutamente serios, ¿verdad? Y realmente, ojalá pudiéramos tener esa entereza de decir, está mejor con su papá, está mejor con su mamá, y yo lo que quiero, y no es un objeto, me interesa seguir teniendo convivencia con él, que mi hijo, que mi hija sepa que tiene un padre y una madre con el que puede contar. Porque justo como dice el título que estamos abordando hoy,
Cuando la casa deja de ser un lugar seguro, no hay lugar que lo sea. De verdad, si no existe de otra, porque ya se hicieron las valoraciones, porque el juez ya turnó el caso y para que tenga injerencia, intervención el DIF, entonces si llegamos a tener que dictar, si llegan a tener que dictar una medida de protección de separación de domicilio, créanme que en un albergue, que en una casa hogar, no van a estar bien esos niños. Van a tener o van a enfrentarse a otros desafíos que van a ser de irreparable reconstitución en su integridad y en su formación como ser humano. Va a ser algo que los va a marcar toda su vida, ¿no? Y al final del día, en unos años, el papá, la mamá, pues van a voltear a los lados y van a decir que nos ganamos, ¿no? Que nos ganamos, que existe a lo mejor un adulto ahora resentido, ¿no? Un hijo resentido, no nada más con los propios padres, sino también con la sociedad. Porque imagínense qué de injusto puede escucharse un proceso en donde el niño, niña o adolescente tenga que ser abordado por distintos servidores públicos, porque esos procesos así son. Cuando tenemos que acreditar, justo lo que tú me preguntas, ¿cómo se acredita? Pues en las valoraciones intervienen todos, el equipo multidisciplinario, pero además, si existe violencia física, tiene que intervenir un médico que pueda llevar a cabo esta parte médico de lesiones y de ser necesario también algún dictamen médico legista que determine la gravedad de las mismas lesiones, incluso las consecuencias que pudieran tener las mismas a corto, a mediano o a largo plazo. Interviene también psicología para saber y determinar qué tanto se le ha realizado un detrimento al estado psicoemocional del menor, ¿no? Se le hace también valoraciones a nivel de trabajo social para saber también, porque definitivamente un niño en estas circunstancias no tiene un aprovechamiento académico adecuado, merman sus posibilidades de aprendizaje, sus ideas y pensamientos pues están centradas en otras cosas. Y entonces, hablando de todo esto, por supuesto que se llega a un resultado y se logra determinar si efectivamente el niño, niña o adolescente es afecto de algún tipo de violencia y qué tanto esta violencia le está afectando. Pero en ese proceso, Carla, lamentablemente volvemos a revictimizar, porque lo idóneo tendría que ser que en un solo momento pudieran realizar las preguntas y las observaciones y el abordaje todos los que tendrían que intervenir para no sentar al niño, a la niña o adolescente 1000 veces a preguntarle lo mismo. Pero estructuralmente, organizacionalmente, institucionalmente, por a veces la falta de capacidad en números, hablando de servidores públicos para llevar a cabo la atención, los horarios, las fechas, el cúmulo de trabajo, entre muchas otras situaciones, pues no permite que sea así. Y entonces el niño pareciera que está peregrinando y lejos de que se le haga una justicia pronta y adecuada como la que merece, pues sigue ahí, él es el pagano de una situación que pudiera haberse remediado de forma distinta, ¿verdad? Y cuando hablamos, como dice Carla, la abogada Carla, pues los abogados no somos todólogos, pero tampoco somos ajenos al conocimiento de una u otra materia. Podría así fácilmente yo asumir un tema familiar y ella un tema penal, pero cuando necesitamos un punto fino en una situación particularmente especial, pues sí es importante que la gente acuda a uno u otro especialista para que se pueda tener el resultado deseado. Pero yo siempre les digo de entrada, en un tema en el que se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes, yo les digo, mi prioridad no va a ser usted, mi prioridad va a ser el bienestar de la niña, niño o adolescente. Y necesito que me hable con la absoluta realidad y que usted también pueda llevar un proceso adecuado para poder saber qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Porque en realidad, cuando hablamos de derechos de niñas, niños y adolescentes, todos, incluso los abogados postulantes, tenemos que atender a este principio primordial de interés superior de la niñez, que es actuar en lo que sea más favorable para ellos.
Ok, perfecto. Carlita, no sé si gustas complementar un poquito esta información. Pues ella es así, perfecto como lo dijo, entonces sí. Ok. Acá, bueno, continuando con las preguntas, ¿existe alguna justificación razonable para exponer la integridad de los niños por parte de sus papás? No, la realidad es que no existe ninguna justificación razonable. Yo la verdad cuando me encuentro en este caso con violencia, obviamente cuando me doy cuenta, esta parte de la alineación parental que mencionaba la licenciada Mayra, que es justo el utilizar a los hijos en otras palabras, palabras más comunes, ¿no? En esta parte de ser moneda de cambio, de verdad lastiman tanto a los niños porque justamente ahí es donde se empiezan a formar las heridas, que claramente, por ejemplo, en algún momento lo llegué también a hablar en el foro con el psicólogo Miguel, donde hablábamos de cómo un divorcio, una separación o esto les afecta a los niños, que justamente es la aprobación. El niño quiere la aprobación, pero ¿con quién me voy a ir? ¿Me va a aprobar mi mamá si me quedo con ella, si me quedo con papá? ¿Me va a aprobar mi papá si me quedo con mamá? O sea, imagínate la gravedad de la situación y que todavía como padres tú les estés metiendo ideas a los niños, de verdad es muy, muy crítico, porque ahí empiezan las heridas. Y después que si me siento abandonado porque mi papá me dijo que pues no estuvo bien y ya me rechazó. Entonces mi papá me dijo que no me iba a hablar y me hizo la ley del hielo y pasa mucho también con los adolescentes, ¿no? O sea, donde ahí sí los adolescentes sienten más como la ley del hielo, porque efectivamente los niños cuando están chiquitos es como, no pasa nada, no, o sea, el niño tiene este corazón tan bonito y si papá le deja de hablar, no entendió por qué le dejó de hablar a veces. El niño sigue y sigue, pero el adolescente obviamente entiende lo que está sucediendo. Es que mi papá me hizo la ley del hielo, ya no me quiere pagar esto. Es que, o sea, imagínate, ¿no? El rechazo que está sintiendo por no haber hecho lo que papá le dijo, por no ponerse de su lado, por no haber, obviamente en la escucha del menor, así se le llama es esta audiencia, justamente si yo hablé, dije la verdad, ya mi papá o mi mamá me dejaron de hablar. Entonces, imagínate, ¿realmente se justifica? ¿Existe una justificación razonable para esto? Claro que no. Y de verdad es tal cual como dice la licenciada Mayra, esto es para hacer conciencia. ¿Por qué? Porque no solamente es la afectación en el niño o en el adolescente, realmente la afectación también es en la sociedad. Me ha tocado ver casos, en este caso, donde he llevado divorcios de papás hace tiempo, y ya hoy los niños, por no haber sabido a lo mejor llevar bien las cosas, los niños están totalmente desfasados. Es que ya no me hace caso, está en la secundaria, es que ya se está sexualizando con este tipo de vestir, ya se me salió del huacal, ¿no? Como vulgarmente se dice. Entonces, es una realidad, pero también he tenido casos donde justamente a la hora de que yo ayudo mucho ser como esta facilitadora de comunicación entre las dos personas, pueden llegar a los acuerdos y de verdad he visto casos de éxito donde los niños están felices y dicen, ¿sabes qué? Me quedo con mamá y bien, me quedo con papá y es más, la relación con mis papás está mejor separados, ¿no? O sea, claro que también hay estos casos de éxito, pero ¿qué pasa con los que no? Que es lo que ahorita nos ataña. ¿Qué pasa con esos niños que mejor se salieron de casa? ¿Qué pasa con esos niños que empezaron a drogarse? ¿Qué pasa con esos niños que mejor empezaron a robar para llamar la atención? Empezaron a robar en la escuela para que le mandaran a hablar a los papás. ¿Qué pasa con esos niños que ya están peleando a otros niños y que están golpeando? ¿Qué pasa? O sea, es una forma de llamar la atención. Y es ahí donde los papás obviamente estamos tan inmersos, en todas nuestras cosas, que cómo voy a poner atención, ¿no? Entonces, ya hasta que llega a este punto es como que, ¿qué está pasando? Y luego hay que estar ahí y las terapias. Y es que de verdad van a terapias. Hay muchos papás que todavía no se resisten al tema terapéutico, pero... Y no, es muy complejo. Entonces, de verdad, el tema de no existe una justificación para esto y yo siempre he dicho algo, se lo digo mucho a mis clientes, a mi familia, a mis amigos, que el verdadero amor de un padre hacia un hijo se demuestra
realmente siendo humilde y realmente uno haciéndose menos para que el hijo pueda estar muchísimo mejor. Ese es el verdadero amor. Realmente cuando alguien dice, es que yo doy la vida por mis hijos, amo a mis hijos, demuéstralo. Demuéstralo realmente haciendo lo correcto para ellos. Ese es el verdadero amor y de ahí parte absolutamente todo. Entonces, esa es mi aportación en esta pregunta. Gracias, Carlita. Mayra, una pregunta. ¿Cuáles son los casos más comunes en la que los niños o adolescentes son separados de sus papás o de su núcleo familiar? Comúnmente la separación se dicta como medida de protección en casos que constituyen delito, ¿no? Esencialmente aquellos que son abuso sexual infantil, violencia física, violencia psicológica. Cuando existe una investigación por un delito por parte de la gente del Ministerio Público, donde probablemente los responsables sean los papás. Yo, su servidora, tuve la oportunidad de trabajar directamente en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y tuve la penosa experiencia de leer muchísimos expedientes donde los pequeñitos narraban cómo eran abusados por parte de sus progenitores biológicos, ¿no? Y cómo uno lo hacía y el otro lo consentía y yo decía, esto es un horror, ¿no? O sea, una película se queda corta a lo que yo estoy leyendo. Son situaciones que parten el alma. Y ahí sí, inmediatamente, pues no hay nada que pensar. Si el niño vive en casa de los papás, se retira. Y en el Inter, pues claro, la consigna es buscar las redes de apoyo familiar viables para poder hacer una reintegración provisional mientras se define la situación jurídica, donde pueda asumir algún familiar la custodia temporal o, en su caso, la guarda y cuidado del niño. Pero esto, por supuesto, que tiene que ser supervisado por la autoridad correspondiente, ¿verdad? Para que estos procesos se hagan adecuadamente, porque no se trata de recibir para cuidado a un niño que ya de por sí tiene una situación difícil y no le voy a propiciar los cuidados, ¿verdad? Me lo voy a llevar a mi casita y ahí lo voy a dejar arrumbadito y no, pues el niño hay que hacer que acceda a todos sus derechos, incluyendo incluso su derecho a recreación, ¿no? Que pueda ir al parque, que pueda ir al cine, que pueda tener vacaciones, que vaya a la escuela, que tenga alimento, que tenga un espacio para él solito, donde él se sienta cómodo, donde él se sienta seguro. Entonces, son muchas situaciones las que se valoran. Y yo siempre les decía cuando hacíamos estos procesos de evaluación, ¿no? Porque siempre que se apuntaba una tía, que se apuntaba alguien de la familia, ¿no? Y me decían, abogada, pero ¿por qué nos piden tantas cosas? Si yo soy mamá de 3 hijos y ahí los tengo así, y pues entonces yo les digo, pues, ¿qué cree? A lo mejor si nos evalúan a usted o a mí también como mamá, pues también me los quitan, ¿no? Porque uno es papá con todo su amor, papá, mamá con todo su amor, y uno piensa que está dando lo mejor, ¿verdad? Pero ya cuando una autoridad está supervisando un tema de esta naturaleza, sí exageramos. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que este niño, niña o adolescente violentado no vuelva a vivir una revictimización en el hogar donde se le asigne para ser cuidado temporalmente. El tema de las casas hogares, el tema de los albergues, pudiera ser otro tema de conversación ahora que estamos entablando una charla o charlas periódicas a favor de fomentar y promover los derechos de niñas, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía falta mucho en cómo se puede supervisar eficientemente a estas casas hogares, a estos albergues, y donde además, lamentablemente, muchas de ellas son asociaciones civiles que solamente cuentan con las aportaciones de la sociedad. Y si la sociedad no aporta, pues a lo mejor también se quedan cortos de presupuesto. Y por más que ellos quieran, pues a veces no se puede cumplir la finalidad de las casas hogares. Y entonces, algo que a mí me parece muy rescatable que nos dice la abogada Carla,
es un tema que nos afecta a toda la sociedad, porque que queramos cerrar los ojos y decir, yo no tengo un niño violentado en casa, yo no violento, yo hago lo mejor posible, pues ¿qué crees? Si no hacemos algo a favor de los niños que sí están en una situación difícil, esos niños el día de mañana se topan con tus hijos y como dice Carla, son los que nos los van a querer robar, los que nos van a querer golpear, los que... Entonces, sí entendemos que al final del día sí es una problemática que nos atañe a todos y donde todos deberíamos de concientizar para poner un granito de arena. Claro. Fíjate que Mayra, aquí me surge un recuerdo que yo tengo con mis padres. Ellos estaban en el club de Rotarios y ellos apoyaban a un par de casas hogares, una para adolescentes, otra para niños, pero ciertamente yo recuerdo que eran muy pocas. O sea, sí conoce uno el DIF en distintos lugares en México, pero realmente es mínimo comparado con la magnitud de las necesidades que hay. Este tipo de casas hogares apoyados desde una asociación privada, pues realmente es mínima la que puede haber el apoyo. Y también aquí me surge una pregunta, voy a decirlo así, ahora es que una historia yo inventada, ¿no? Pero que seguramente para mí es inventada de cuento de película, pero seguramente ha pasado. Llega la abuela, como decían hace rato, solicitando la custodia de, a lo mejor del nieto, pero el nieto, como está acostumbrado a vivir de esa manera, él no quiere soltar a los papás, porque para él siempre ha vivido así. Es normal vivir violentado de la forma que sea. Los psicólogos, que aquí tenemos uno presente con nosotros, ya también lo voy a agarrar, también llegan a apoyar en la toma de decisiones de los derechos de estos niños, llegan a entrevistar a estos niños, o cómo es que trabajan desde ahí. ¿Quién de las dos me podría compartir un poquito? Compartirte una historia, en este caso, donde justamente en sentencia condenaron a los papás a que fueran a terapia familiar, pero también de manera individual y también al menor. Si bien es cierto, no es con la abuela como tú lo mencionas, pero esta historia, este caso, a mí me gustó mucho porque fue algo que yo solicité, porque justamente veía la necesidad de la psicología por el daño que estaba sufriendo el menor, justamente. ¿Por qué? Porque a la hora de querer era obviamente una pareja que se estaba divorciando, la mamá se estaba confabulando con su propia mamá, o sea, con la abuela del menor, para, ¿sabes qué? No vayas. Entonces imagínate las ideas que le está metiendo la mamá y todavía la abuela le está diciendo al menor. Entonces es complejo. Y con el papá, pues era no igual, claramente, pero es que yo te quiero ver y estoy haciendo todo lo necesario para verte, pero el niño no entendía la magnitud. Entonces, claramente en sentencia sí se dictó que fueran a terapia de manera individual y también el menor. Y también respondiéndote en el caso de la custodia de una abuela, justamente si es necesario, porque si se va a sacar del entorno a la niña, al niño o adolescente, para llevarlo con la abuela o tenga que estar, evidentemente necesita la ayuda psicológica. Dijiste muy cierto. Uno, cuando está, digo, hasta uno mismo, ¿no? Cuando estamos en relaciones, inmersas en relaciones tóxicas, por así llamarlo, claramente necesitamos salirnos, pero sabemos que nos va a doler. Entonces, lo mismo pasa con los niños. Ok. Gracias, Carlita. Por acá tenemos más preguntas. ¿Cuáles son los efectos de separar a los niños de su hogar? Híjole, pues podemos hablar de diversos efectos, ¿no? El efecto jurídico es que se tiene que resolver su situación, porque aquí, pues bueno, como te decía hace rato, es un tema que tiene mucha tela de donde cortar, donde yo creo que un día vamos a abordar también con la abogada Carla, que la gente entienda la diferencia que existe entre el derecho de patria potestad y lo que es una custodia y lo que es una guarda y cuidado, que son conceptos completamente diferentes, ¿verdad? Pero entonces,
Lo que ocurre aquí cuando un niño es institucionalizado, te lo decía al inicio del programa, es que tiene una representación momentánea por parte del Estado, por parte de una institución. Y entonces esta representación puede ser originaria o puede ser una representación en coadyuvancia. Cuando es originaria, entendemos que los papás están completamente impedidos porque a lo mejor hay un supuesto donde ellos están siendo señalados como los que están realizando algún hecho o alguna conducta que constituye un delito en contra de su propio hijo. Y entonces ahí su derecho de patria potestad y de custodia, pues se ve evidentemente interrumpido, ¿verdad? Por obvias razones. Se tienen que separar de ellos, no pueden asumir esa condición. Y entonces ahí el Estado pues asume esta representación originaria, es decir, actúa como si fuera el progenitor y entonces a lo mejor tiene que realizar las decisiones a favor de este niño, niña o adolescente como si fuera el papá. Y la representación en coadyuvancia es cuando no necesariamente se separan de los papás o los papás están intervenidos en estos derechos que les atañen, sino que están institucionalizados solamente para efectos de tener una supervisión. Que generalmente en temas de divorcio, cuando la situación no está tan gruesa, ¿no? Tan difícil, pues generalmente solamente eso, porque a veces no se ponen de acuerdo para las convivencias y la institucionalización es en el tema de que el juez dicta como medida que haya estas convivencias y que sean supervisados por parte del centro de convivencias de algún DIF, ¿no? Y entonces en eso consiste la institucionalización y aquí es donde surge una representación coadyuvante, ¿verdad? Entonces, un efecto jurídico pudiera ser de esta naturaleza, que definitivamente se tiene que resolver una situación jurídica en torno a estas niñas, niños y adolescentes. Otro efecto, que ese es el de mayor impacto, pues es el psicoemocional, ¿no? Como lo veníamos diciendo a lo largo del programa. Esto es pues pues lo más difícil de todos los efectos porque pueden ser irreparables y pueden acompañar estos efectos por toda la vida del niño, niña o adolescente. Y por supuesto va a tener otros efectos como el sano desarrollo, ¿no? O el seguir llevando sus dinámicas, a lo mejor un cambio de domicilio en una red de apoyo familiar o un albergamiento, pues por ende lo va a separar a lo mejor de su escuela de costumbre, de sus amiguitos, de sus rutinas, o sea, todos estos son efectos posibles y lamentables también de una institucionalización de una niña, niño o adolescente. Ok, muchísimas gracias, Mayra. Ciertamente ya estamos llegando al final, el tiempo ya se nos fue volando, volando, volando. Aquí en el chat ya le estamos poniendo un par de links, se los estamos dejando para que si gustan unirse con nosotros en el chat de WhatsApp de Foro de Protección Internacional, ahí normalmente publicamos nuestras próximas conferencias para que puedan acceder en tiempo real a ellas, pero también pueden encontrar por YouTube en Foro de Protección Internacional. Tanto esta charla como las que ya tenemos grabadas con anterioridad las podrán localizar ahí. Aquí escriben en el chat también, escribe Claudia. Excelente explicación, maestra Dani. Felicidades y muchas gracias por compartir tus conocimientos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por acá quiero hacerles, ya para cerrar el día de hoy, ¿qué consejos podríamos dar a los niños, jóvenes y adolescentes para que sus derechos no sean quebrantados? De una forma breve que lo pudiéramos decir para que ellos lo comprendan de una forma más sencilla. Adelante, Mayra. Mira, yo más que el consejo para niñas, niños y adolescentes, diría que el consejo tiene que ser para los adultos, ¿verdad? Porque ellos están bajo cobijo de quienes los cuidan. Y entonces es crear esta conciencia de que los hijos no se traen al mundo solamente por traerlos, ¿verdad?
Tenemos que asumir esta responsabilidad integral en todos los sentidos y de la mejor manera en que la podamos asumir. Yo aquí rescato también algo muy importante y como hace rato escuché que nos acompaña un psicólogo, yo le tengo un profundo respeto a esa profesión porque yo misma he experimentado los efectos positivos en una persona de llevar un acompañamiento terapéutico. Y yo invitaría en este punto a los adultos que por alguna razón no pueden o tienen alguna situación emocional, económica, etcétera, que nos está causando alguna revolución como persona, que acudan y que buscan este acompañamiento, porque en medida en que un adulto esté bien consigo mismo, en esa misma medida va a tener esa entereza para cuidar a los niños. Los niños, ¿qué tienen que hacer? Disfrutar la vida, ¿no? Jugar, crecer, divertirse, sentirse amados, eso es lo que ellos tienen que hacer. Aquí mi sugerencia y mi invitación hacia los adultos que tenemos a cargo estas formaciones, estas vidas que son increíbles. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ahorita no recuerdo el autor, que dice, en cada niño debería de haber un letrero que dice, cuidado, contienen sueños, ¿verdad? Entonces a mí esa frase solamente decirla me pone la piel chinita. Si supiéramos la importancia y el baluarte que hay en cada pequeñito, en cada pequeñita, en cada adolescente, yo creo que los adultos aprenderíamos a comportarnos como tal. Muchísimas gracias, Mayra. Carlita, adelante. Gracias. Yo cerraría diciéndoles también a los papás, justamente, que los hijos somos el reflejo de los padres. Y yo les preguntaría Yo estoy que contigo. si te gusta lo que es tu hijo, entonces ese es tu reflejo. Si no te gusta lo que es tu hijo, ese es tu reflejo. Y es una pregunta interesante realmente, ¿no? Y también, obviamente, algo que he aprendido en este tiempo con mi hija y con todos los niños que yo he llevado, he defendido sus derechos también, justamente es aprender a poner atención, no nada más a nuestros niños. Por ejemplo, a mí me pasa que mi hija, sus amiguitas, sus amiguitos, cuando ella convive con ellos, yo en vez de dejarla, como que, ay, ve y convive y diviértete y haz esto mientras yo hago esto. No, me pongo un momento con ellos, no todo el tiempo, porque no soy esa mamá que se pone a jugar con los niños. La verdad, más bien yo soy esa mamá como de vamos a platicar. Entonces ahí me doy cuenta realmente cómo están estos niños. Ahí realmente me doy cuenta justamente de qué está sucediendo con estos niños. Es muy sencillo darte cuenta de cómo están viviendo si tú les prestas atención. Pero ¿qué es lo que hace uno como adulto? De repente es, bueno, que ellos jueguen y no pasa nada. No, yo invitaría también a los papás que si ponen atención a los amigos o amigas de sus niños, de sus adolescentes, también pueden salvar vidas. Estoy segura de ellas, porque no nada más estamos para cuidar a nuestros hijos, también tenemos la obligación como ciudadanos de velar por otros niños, por otras niñas, otros adolescentes. Y créanme que hay veces que, que esas niñas, niños y adolescentes nos tienen más confianza a otras personas y de ahí podemos partir. Entonces, no nada más es en casa, sino que también podemos ayudar por fuera y créanme que podemos salvar muchas vidas de esa forma. Con eso yo me iría. Muchas Me gracias. encanta, definitivamente me encanta porque es velar, ¿no? Ahora es que somos papás del mundo entero, ¿no? Ahora es que es por los míos, por los tuyos y por los del alrededor, ¿no? O sea, por ti, por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Porque a final de cuentas es el futuro que vamos a tener, ¿no? Abogada Mayra, ¿cómo podemos localizarte? Bueno, si tienen en qué anotar, ahorita les subo, les voy a compartir mi correo electrónico. Mis redes sociales están en una transformación, entonces espero que ya en los siguientes reuniones que tengamos ya se las pueda compartir para que ustedes puedan acceder y ahí también tener información más efectiva, pero con gusto les dejo mi correo electrónico por si tuvieran alguna duda, yo con todo gusto puedo compartirles si en algo les puedo ayudar y justo lo que dice Carla,
Los niños, las niñas, los adolescentes son de todos, son de todos. Si todos aprendemos a cuidarlos y todos sabemos que lo que le pasa a un niño no es ajeno para mí, entonces de verdad vamos a hacer un cambio, pero bien preciso en nuestra sociedad y, ¿por qué no?, en el mundo. Sí. Aquí veo que ya está en el chat el mail de la abogada Mayra. Cualquier duda pueden localizarla por ese medio. Y abogada Carlita, ¿cómo podemos localizarte también? Yes. En todas las redes sociales como Carla Santillán. Así me pueden localizar. Y bueno, en el Foro de Protección Internacional, ahí también tenemos mayor información. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a cada una de ustedes, abogada Mayra, abogada Carla, gracias por este sí, por llenarnos de información, de conocimiento el día de hoy. No se pierdan nuestras próximas conferencias que vamos a tener en la semana, el programa por YouTube de las aparentadas también, y bueno, más conferencias y lo que les decía hace un ratito, este programa queda grabado en YouTube, entonces cualquier duda que puedan tener con relación a este mismo tema, lo pueden volver a escuchar ahí y también van a encontrar la información de cómo localizar a cada una de las preciosas abogadas que tuvimos el día de hoy. Gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes y que pasen linda noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos, gracias. Gracias.